¿Qué dice la Biblia acerca de la pena de muerte? No es un tema fácil. La pena de muerte toca algo muy delicado: la vida humana, la justicia, el pecado, el castigo y la misericordia de Dios. La Biblia no trata la vida como algo barato. Desde el principio enseña que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Eso significa que matar a una persona inocente es una ofensa gravísima, no solo contra la víctima, sino contra el Creador. En Génesis 9:6 dice: «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». Este versículo aparece después del diluvio, antes de la ley de Moisés. Allí Dios establece un principio: la vida humana tiene tanto valor que quien la destruye injustamente debe responder con seriedad. La pena de muerte, en este sentido, aparece ligada a la justicia, no a la venganza personal. Más adelante, en la ley dada a Israel, había delitos que podían recibir pena de muerte. Pero la Biblia también ponía límites muy fuertes. No se podía condenar a alguien solo por rumores, emociones o presión del pueblo. Se requerían testigos, investigación y justicia. Deuteronomio 17:6 dice: «Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo». Esto es importante. La Biblia nunca presenta la pena de muerte como algo ligero, impulsivo o cruel. La justicia debía ser seria, responsable y basada en pruebas. Pero también debemos mirar a Jesús. Cuando trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, la ley contemplaba castigo severo. Pero Jesús confrontó la hipocresía de quienes querían usar la ley sin examinar su propio corazón. Él dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Juan 8:7, Jesús no negó la gravedad del pecado, pero mostró que la justicia sin misericordia puede convertirse en orgullo religioso. También dejó claro que Dios no se complace en destruir, sino en llamar al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, Pablo enseña que las autoridades civiles tienen responsabilidad de castigar el mal. Romanos 13:4 dice que la autoridad no en vano lleva la espada. Muchos entienden este pasaje como una base bíblica para que el gobierno tenga autoridad para aplicar castigos severos, incluso la pena capital. La Biblia muestra que Dios permitió la pena de muerte dentro de la justicia humana, pero también deja claro que su deseo no es destruir al pecador, sino que se arrepienta y viva. Pero aquí viene la parte que no podemos ignorar. Que algo sea permitido dentro de un marco de justicia no significa que siempre sea aplicado correctamente por los hombres. La Biblia también condena fuertemente la injusticia, los falsos testigos, los juicios corruptos y la condena del inocente. De hecho, Jesús mismo fue condenado a muerte injustamente. El Hijo de Dios fue víctima de un sistema religioso y político torcido. Eso debe hacernos pensar profundamente. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia reconoce que el gobierno tiene autoridad para castigar el mal y que ciertos crímenes pueden merecer una consecuencia extrema, pero también enseña que la vida humana es sagrada, que la justicia debe ser limpia, que no se debe condenar al inocente, que no debe haber favoritismo y que la misericordia de Dios siempre llama al arrepentimiento. Aunque algunos gobiernos usan la pena de muerte como castigo extremo, las estadísticas actuales no demuestran con claridad que reduzca el crimen más que la cadena perpetua. Lucas 23:43. Eso no borró las consecuencias terrenales de sus actos, pero sí mostró que la gracia de Dios puede alcanzar incluso a una persona al final de su vida. Por eso, la respuesta bíblica no es simple ni fría. Dios ama la justicia, pero también ama la misericordia. Dios defiende al inocente, pero también llama al culpable al arrepentimiento. Dios permite la autoridad civil, pero juzga a los jueces injustos. La pena de muerte, vista bíblicamente, nunca debe ser usada con ligereza. Debe hacernos temblar, no celebrar. Porque cuando se habla de quitar una vida, se está tocando algo que le pertenece primero a Dios. Te invito a quedarte con esta reflexión. Una sociedad sin justicia se destruye, pero una justicia sin misericordia también puede volverse cruel. El corazón de Dios no es la venganza,
sino la verdad, la justicia y la redención. Oremos. Señor, danos sabiduría para entender tu palabra con humildad. Ayúdanos a valorar la vida humana como tú la valoras. Danos un corazón que ame la justicia, pero que no pierda la misericordia. Protege al inocente, confronta al culpable, y líbranos de usar tu nombre para justificar odio o venganza. Enséñanos a mirar aún los temas más difíciles con temor, verdad y amor. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.